Y a propósito de este pedido de renuncia de la ministra Moreira y sus derivaciones, ya tenemos más información desde la sede desde esa Secretaría de Estado con Matías Garro. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Mati. Efectivamente, compañeros, nos encontramos en la sede del Ministerio de Vivienda porque aquí a las 19:15 horas la por ahora ministra de Vivienda, Irene Moreira, va a estar brindando una conferencia de prensa. Tal como informamos a lo largo del día, por la mañana de hoy el presidente de la República se comunicó con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y allí le solicitó la renuncia justamente de Irene Moreira al Ministerio de Vivienda. Esto generó que la bancada de Cabildo Abierto se reuniera en el Palacio Legislativo y luego se brindara una conferencia de prensa donde, bueno, solamente se trasladó la postura de Cabildo Abierto, pero no se aceptaron preguntas. Allí Manini Ríos dijo que el presidente se equivocó al solicitarle justamente la renuncia de su esposa, la ministra Irene Moreira. Dijo que no hubo no se equivocó, que no hubo ningún ilícito, ningún acto ilícito, y que se ampara justamente en una normativa del 2009, una documentación que le hizo llegar al presidente de la República y que esperaba que el presidente cambiara su postura. Compartimos lo que decía Manini Ríos. Siempre se actuó con cristalinidad, repito, con el mismo procedimiento que en este caso que tomó Estado Público. Se otorgaron decenas, y están todos registrados y documentados a lo largo del tiempo, de acuerdo a una circular que en una de sus partes dice que la reserva del cupo, habla de un cupo que se estaba reservando para un programa de Naciones Unidas, se podrá mantener para los sectores más necesitados que perciban ingresos inferiores o iguales a la línea de pobreza, y otros que por razones técnicamente fundadas, es este el caso técnicamente fundado, los técnicos del Ministerio durante 6 meses analizaban el caso y recomendaron la adjudicación, no se encuentren en condiciones de cumplir con los requisitos establecidos en los llamados correspondientes de los distintos programas. Es decir, exactamente el caso que está comprendido esta situación. Y este tema derivó en críticas tanto en el oficialismo como en la oposición. Según Manini Ríos, no lo sorprendieron las críticas de la oposición, sí las que surgieron desde el oficialismo. Manini Ríos criticó que no se le dio la oportunidad a Irene Moreira de defenderse. No entendemos la explosión que hubo en el día de ayer, las acusaciones de todo tipo que se hicieron a raíz de este hecho. La verdad que no lo entendemos. No nos sorprende desde los actores políticos de la oposición, que indudablemente para tapar otras cosas tienen que tratar de poner arriba de la mesa cualquier elemento que les sirva. No nos sorprende, pero sí nos sorprendió la reacción de algunos integrantes de la coalición de gobierno, que entendemos que ni siquiera le dieron a la ministra la oportunidad de demostrarle que ella había hecho lo que corresponde. Ni siquiera le dieron la oportunidad. Nos sorprendió porque todos integramos una coalición de gobierno y creemos que ese tipo de actitudes no ayudan. Siempre Cabildo Abierto apostó a la coalición de gobierno. Lamentablemente en los últimos tiempos hemos apreciado que hay socios de la coalición de gobierno que han apostado a romper la coalición, que permanentemente han hostilizado a Cabildo, que han buscado de todas las formas sus reacciones. Según Manini Ríos, estas molestias que existen en el oficialismo surgen luego de la actitud que tuvo Cabildo Abierto durante el tratamiento de la reforma de la Seguridad Social, donde allí realizó varios cambios. Nos lleva a pensar que en esta decisión del presidente de la República no puede ser basado en este hecho puntual, cuando claramente hoy en el país hay cosas muchísimo más graves que están ocurriendo y no ameritan ni siquiera una medida similar a esta. Estamos pensando que lo que molesta realmente son las actitudes de Cabildo Abierto, las propuestas de Cabildo Abierto,
lo que hizo Cabildo Abierto para mejorar y enriquecer el proyecto de reforma de la seguridad social y tal vez y sobre todo el proyecto de Cabildo Abierto para atender la situación de endeudamiento de tantos uruguayos y la disposición manifiesta y clara, como lo hemos hecho saber en los últimos días, de que en ese tema vamos a ir a fondo. Más tarde estuvimos dialogando con el secretario general del Partido Colorado, del expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien explicó que el cargo de ministro, el cargo de secretario de Estado es un cargo de confianza del presidente, por lo cual entiende que si el presidente le solicita la renuncia no hay mayor debate. Si el presidente le pidió la renuncia a la ministra, es un hecho de elemental práctica jurídica y política que el ministro renuncie. Es decir, son los hábitos habituales, de modo que eso no estaría en debate. El ministro es claramente un cargo de confianza del gabinete que ni siquiera precisaría explicar razones. La segunda cosa es que en el caso todo se produce a raíz de una adjudicación particular y muy personal a alguien vinculado a la actividad política de la ministra. Ahí se han alegado diversos argumentos sobre viejas adjudicaciones o tal, pero por lo que yo he visto, no he hecho un expediente con esto, por lo que yo he visto, no hay un sustento legal claro para un tipo de atribución de este tipo. Se muestra una circular, que no es más que una circular interna sobre procedimientos, y a su vez, esas normas, ese otro decreto que se habla también, está referido a una situación específica. En todo caso, acá estábamos ante un caso muy puntual de lo que se llama un arrendamiento con opción de compra. Es decir, que se trata de eso. Y eso no aparece, digamos, vinculado a ninguna capacidad de la ministra de disponerlo de modo personal. Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, también respaldó al presidente en esta decisión de solicitar la renuncia de la ministra Irene Moreira. Desde el Partido Independiente queremos manifestar el total apoyo a la decisión del presidente, que está en línea con una actitud que tiene que ver con cómo debe actuarse en la gestión pública con respecto a las reglas de juego. Y por otro lado, la sorpresa por un planteo que no entendemos de parte de Cabildo Abierto en reclamar algo que en realidad todos los que ejercemos cargos de ministros de Estado sabemos que estamos a lo que diga el presidente. Es decir, el presidente solicita la renuncia, no hay más nada que hablar. Es decir, hay un tema de confianza personal. Así que, nada, estamos tranquilos. Creo que es un momento en donde hay que actuar con mucha cautela, con mucha austeridad en el uso de los términos y de las palabras, para ver cómo evoluciona esto, ¿no? ¿Erosiona en la población la imagen? Bueno, yo creo que la decisión del presidente, cuando responde a una situación en donde además se solicitó que hubiera información desde el punto de vista normativo acerca de en qué se amparaba la actuación de la ministra, al contrario, yo creo que lo que hace es fortalecer la imagen de un gobierno. Por último, vamos a compartir con ustedes la palabra de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien se refirió a la decisión del presidente, pero también opinó sobre la situación de la coalición de gobierno. Los ministros forman parte, independientemente de que todos tienen pertenencia a sectores, partidos, forman parte del equipo ejecutivo del señor presidente de la República. Y es competencia del señor presidente tomar decisiones como estas, obviamente de cara a lo que él considera debe ser el accionar en la conducción de cada cartera ministerial. Así que obviamente, bueno, es una decisión tomada por el presidente de la República en aras, evidentemente, de llevar adelante una gestión como la que él quiere que se lleve en el Ejecutivo. Esta es una coalición
que no forma parte de un partido. Es una coalición de varios partidos que en realidad tiene aspectos, obviamente en lo cotidiano de coordinación, pero que básicamente tiene un rumbo determinado en lo que tiene que ver con los temas para llevar adelante. Entonces, de eso se trata nuestra coalición. Si algún partido entiende que formar parte de la coalición llega a su término, forma parte de decisiones de partidos a las que yo no puedo referirme, yo tengo el mío, así que como no me gusta que se metan en el mío, no me meto en otros. Como les decía al inicio, nosotros nos encontramos en la sede del Ministerio de Vivienda, donde a las 19:15 horas la actual ministra de Vivienda, Irene Moreira, va a estar brindando una conferencia de prensa. Aguardamos por esta conferencia, veremos cuál es el anuncio. También cabe destacar que Cabildo Abierto reunirá a su mesa política el próximo lunes. Está sobre la mesa retirarse de la coalición. Nosotros continuaremos aquí, en caso de tener novedades retomamos el contacto. Bien, volvemos contigo entonces cuando venga esa conferencia. ¿Se sabe, Mati, si es conferencia o va a ser como Manini Ríos hoy sin preguntas? No está claro eso por el momento, Miguel, no nos han informado, suponemos que va a ser en un mismo formato que el que tuvo justamente esta conferencia de prensa en el Palacio Legislativo liderada por Guido Manini Ríos. No van a haber preguntas seguramente y la ministra estará haciendo algún anuncio. Recordemos, estuvieron reunidos varias horas después de esa conferencia de prensa en el cuarto piso, donde allí están los despachos de varios de los legisladores, compartieron un breve almuerzo y luego Manini Ríos e Irene Moreira se retiraron sin brindar declaraciones. El resto de los legisladores simplemente dijeron que respaldan el accionar de la ministra. Esperamos nosotros, hay mucha incertidumbre aquí, estaremos compartiendo en vivo entonces aquí en BTV Noticias cuando comience esta conferencia de prensa. Bien, me niego a decir conferencia de prensa si no responden, Mati, no es contigo sino con ellos. Simplemente es una rueda de prensa. Sí, un comunicado, leen un comunicado.